Vamos a ver todo lo que tiene que ver con carta de créditos directamente en lo que es el comercio internacional, sus modalidades, la legislación como tal que nos verifica directamente. Entonces vamos a iniciar con el índice normal, que dentro de lo que vamos a ver dentro de la clase, y vamos a ver todo lo que son contratos, medios de pago de negociación internacional, en conceptos de derecho internacional, contratos, términos de las mercancías y formas de pago. Y finalizando con las conclusiones dentro del tema. Entonces vamos a visualizar todo lo que tiene que ver con el tema de contratos. En la próxima clase vamos a ver todo lo que son e-commerce, donde vamos a ver todas las modalidades de embarque directamente de mercancía en el tema internacional para que ustedes tengan conocimiento del tema. Entonces, tema de hoy, vamos a hablar, ya lo dije en ese momento, pero vuelvo y lo repito, contratos, medios de pago de los negocios internacionales. Conceptos que vamos a ver muy claramente, la importancia de los aspectos jurídicos, ámbito del derecho internacional, objetivos de contrato, precios de mercancía, momentos de forma de pago, la importancia de los e-commerce. Obviamente lo vamos a ver muy por encima porque ya finalmente la importancia como tal la vamos a ver en la próxima clase con todos los e-commerce que se manejan dentro del comercio internacional y la formalización de contratos. Entonces, muchachos, es importante revisar todo lo que es en este momento el concepto de legislación, para que ustedes lo vayan revisando directamente, pero voy a tratar de subir unos documentos donde ustedes van a tener todo lo que es la legislación de lo que es el comercio internacional. Entonces, muchachos, nos dice que el comercio internacional en general, tanto como la necesidad de efectuar pagos a distancia y recíprocamente las cobranzas a distancia entre partes ubicadas en distintos países, como realizar operaciones cambiarias, vale decir efectuar el cambio de moneda correspondiente. Esto nos quiere decir que el tema de hoy nos vamos a ver todo lo que es las formas de pago, qué bancos intervienen directamente dentro del proceso de pago directamente del comercio internacional, de lo que tiene que ver con el importador y el exportador, y obviamente todo lo que tiene que ver las diferentes modalidades que vamos a ver directamente dentro de la clase, que me permite realmente realizar todo el tema de comercio internacional y me permiten obviamente ver cómo es el tema de importación de una persona que se encarga realmente de hacer el tema de importación. Y vamos a ver totalmente dos videitos donde vemos cómo es el proceso. Voy a tratar de subir el link para que ustedes lo vean después. Y realmente vamos a ver todo lo que es el tema de formas de pago a distancia. Entonces nos dicen que el ámbito en derecho internacional nos dice que todos los contratos de compra y venta internacional materializada a través de los bancos, básicamente de dos formas. El primero dice, los bancos intervienen para pagar a través de una carta de crédito o documentos de crédito, o en su efecto, orden de pago generado por el importador en favor del exportador. En este caso, vamos a ver directamente cuáles son las dos formas de pago directamente y qué nos interviene directamente entre las diferentes modalidades de carta de crédito y documentos, cuáles son las características de carta de crédito, cuáles son las características de los documentos de crédito, que en este momento vemos en lo que es un contrato de compra y venta de comercio internacional a través que interviene en este medio, que son los bancos, que son los intermediarios, que nos permiten obviamente hacer el proceso de importación y exportación de los diferentes productos que vamos a generar. Ya vamos a ver lo que es el orden de pago, ¿cierto? Cuando ya directamente cómo es el medio en el cual es el importador tiene a favor, que me permiten obviamente hacer el pago directamente a través de los diferentes pagos de bancos y asimismo poder entregar el producto a su destino.
Entonces me permiten obviamente intervenir en estos medios de pago, los bancos que me ingresan directamente a través de una carta de crédito o documento o créditos documentarios que me permiten obviamente hacer el proceso del pago. El segundo me dice, los bancos intervienen para cobrar documentos de cobranza o cobranza de documentos. Entonces ya vemos la segunda característica que es los bancos. Señora. Ah, no, qué pena, tenía el micrófono prendido. Ah, ok, dale. No pensé que no se escuchaba. Bueno, entonces, seguimos nuevamente la anterior. Nos dice que la primera nos dice que los pagos a través de los bancos que intervienen para pagar con carta de crédito. Y los bancos que intervienen para cobrar con documentos de cobranza o cobranzas documentadas. Este es la orden de pago o la orden de cobro que generan a través del exportador a cargo del importador, que es la persona que hace el proceso de importación o exportación, diferentemente la función que tengamos en este momento. Nos dice que la intermediación bancaria de ambos casos dependen del contrato de compraventa. Internamente o internacionalmente, estos bancos solo pueden trabajar con un documento de embarque o factura comercial, o en este caso una póliza de seguro, pues, o PANCI y LITS. En este momento vamos a ver todos los procesos que nos tienen que ver dentro de que es una factura comercial con conocimiento de embarque, y la póliza de seguro y todos los documentos de PANCI como tal, de leasing directamente de los mercancías que me permiten exportar. Entonces, tener en cuenta, hay dos modalidades que los bancos intervienen. Cuando anteriormente vamos a mirar, que es el tema de intervención de pagos a través de una carta de crédito, y cuando son bancos que intervienen para cobrar a través de documentos de cobranza. Eso me permite obviamente generar un cobro a través de un importador y un exportador, y estos dos casos me permiten obviamente a través de un contrato de compra-venta internacional. Los bancos siempre van a trabajar bien con una factura o en este caso con conocimiento de embarques que me permiten, o una póliza que me permiten realmente hacer, en este caso, el pago o el cobro o el pago de estos dos, a través de estos bancos para el importador o el exportador. Vamos a ver los diferentes instrumentos de pago en operaciones de comercio internacional. Entonces vamos a ver que nos interviene, cuáles son los diferentes instrumentos que me permiten obviamente hacer el proceso de, en este caso, de instrumentos de pago de operación a través de un comercio internacional. Y nos dice que el desconocimiento entre un comprador y el vendedor en el comercio internacional conlleva a buscar instrumentos de pago que minimice la incertidumbre sobre el cumplimiento de las dos partes. Según el nivel de confianza entre las partes, determina el grado de seguridad en el instrumento a utilizar. Entonces, en este caso, de acuerdo a la negociación que tengamos las dos partes, si ya es una parte directamente donde ya la persona tiene conocimiento y tiene confianza directamente del comprador, tanto como el comprador o el vendedor, pues obviamente vamos a utilizar pues el nivel de seguridad de instrumentos diferentes que me permiten tener una confianza. Pero cuando vamos a iniciar este proceso, vamos a tener que utilizar varios instrumentos que me permitan pues un nivel más determinado, un grado determinado de seguridad en los instrumentos que van a utilizar. Y las modalidades se aplican, pueden ser de pago directo o indirecto. En este caso, el pago directo es sin intermediarios, quiere decir que solo está el comprador y el vendedor, y no está ninguna persona que obviamente haga la función de intermediario entre las dos conexiones de las dos empresas, tanto como el exportador o como el importador. Entonces, en este caso, el exportador, el importador, pues obviamente no va a haber intercambio. Entonces, pago directo, no hay que hacer pago de comisión directamente de lo que son aquellas personas que hacen, digamos, todo el proceso, y que ellos cobran por, en este caso, el pago por todos los diferentes instrumentos que utilicen para hacer el tema del pago de importación. Entonces veamos que en este momento ellos nos permiten realmente no utilizar estos medios, sino nos permite tener pues, un pago directo sin intermediarios. Nos dice que es el menos inusual
por un nivel de confianza implicada. Entre estas dos formas coincide en el pago directo en estas cuentas abiertas mediante el importador acredita el exportador al exportador el dinero respectivamente de su cuenta en un banco local. En este caso, pues los bancos, en este caso, la empresa que está haciendo la importación o la exportación, en este caso, nos permiten que hacen el pago directamente abierto en las cuentas que ellos tienen directamente del importador, en este caso el exportador, para que no tengamos que tener un intermediario y así no permitir la utilización de cuentas locales que me permiten obviamente no generar un sobrecosto en este proceso de exportación. Entonces ya vemos cuáles son la primera modalidad, que es el pago directo, y vamos a ver lo que es el pago indirecto. Los pagos indirectos son más inusuales, ya que desde su inicio el comercio internacional ha tratado de evitar pagos en efectivo y se han usado de forma alternativa que brinde algunas garantías al cumplimiento de lo acordado. Eso quiere decir que en este momento nos permiten obviamente ver que el comercio internacional hoy en día pues tratar de trabajar con estas órdenes de pago, ya sea indirecto o indirecto, que me permiten obviamente tener un grado de seguridad que me permita acordar lo cumplido para hacer el pago del tema pactado sobre la exportación que se va a realizar. Entonces, entre los pagos directos más usados se pueden citar los siguientes. Entonces, el primer pago de orden indirecto, dice orden de pago, donde el importador, dice muy claramente, el importador es el que debite que su cuenta o el monto que debe ser pagado en efectivo al exportador puede darse como una forma de pago simplemente documentada, en una orden de pago documentada, ya que esos instrumentos pueden contar con una presentación de documentos de embarque. Entonces, en este caso, la orden de pago puede ir directamente cuando se entrega la documentación nada más, sino con la orden de embarque, o sea que directamente cuando el proceso ya está o la mercancía está en embarque, la orden de pago se va directamente al banco que me permite obviamente presentar estos documentos y asimismo pues realmente ir a hacer digamos, el retiro de ese dinero. Entonces ya no necesitamos directamente que las cuentas sean directamente de la empresa, sino realmente en el sitio donde está, pasa uno directamente al banco donde está pues obviamente depositado el dinero y con la orden o la presentación de documentos de orden de pago, pues me permiten el pago directamente de la modalidad de pago y me permite obviamente pues hacer el tema de exportación. Entonces ya vemos el primer pago indirecto que es el orden de pago que me permite utilizar en este momento. Es una modalidad, en este caso, de instrumento de pago en el tema de operaciones de comercio internacional. Vamos a ver el segundo que es el giro bancario. El giro bancario, como ven en la imagen, está donde el importador y exportador nos permiten tener una relación directamente y el banco nos permite realmente ver cuál es la cuenta de cobro y asimismo hacer un pago directamente a lo que es la empresa. Entonces nos dice que es el título del crédito denominado giro, en este caso giro bancario, que aparece cuando el derecho es beneficiario, se importará el documento aparte para circular y a pagar en efectivo al banco que se indique con cargo a la cuenta del importador con el fin de evitar desplazamientos de moneda. ¿Esto qué nos permite? Que con el giro bancario, realmente ellos lo que hacen es directamente enviar al beneficiario el derecho y ellos presentan los documentos realmente para hacer efectivamente el pago en efectivo al diferente banco. Ejemplo, si estamos en Estados Unidos, hacen una importación directamente, una exportación allá, cuando ellos reciben ya realmente el pago, la entrega de la mercancía, ellos nos permiten realmente informarnos a qué banco nos podemos dirigir para ir a recibir el sobregiro bancario, para asimismo indicar el pago, en este caso del importador. Y asimismo, pues no tener que evitar trasladar de Estados Unidos acá un monto en efectivo, sino en este caso, los bancos es los que nos dan en este caso el pago directamente sin tener que desplazarnos hasta
en este caso a Estados Unidos o o en cualquier parte de Estados Unidos. Entonces, son convenios directamente de bancos que me permiten hacer estos instrumentos de pago de operaciones sin tener que hacer un traslado en efectivo de dinero, sin tener que llevar un portafolio o en este caso un maletín, pues obviamente con la suma en efectivo en forma física. Entonces me permiten obviamente tener un grado de seguridad y no tener que realmente estar viajando, pues obviamente con un monto significativo que me permiten obviamente tener un riesgo en el tema de convenios directamente. Entonces veamos que en este momento es una de las modalidades de pago indirecto que obviamente nos permite entender cuáles son las operaciones de pago en el comercio internacional. En este caso, es una orden incondicional de pago emitida por una entidad bancaria con fondos depositados en otro banco. Esto quiere decir que realmente ellos, el banco de Estados Unidos, obviamente con un banco internacional, tienen convenio con los bancos nacionales aquí en Colombia y realmente emiten, en este caso, en la orden del banco a un banco nacional que me permiten, obviamente, con una cuenta o un fondo depositados en estos bancos nacionales para poder recoger ese dinero en ese momento. Y nos dice que es conocido como un corresponsal en el cual pues se consolida cuando se pone a disposición del beneficiario. Sin embargo, la mayoría de países no cuentan con una regulación de ley por lo semejante el cheque. Entonces, ejemplo, hay empresas o hay bancos que no tienen, digamos, la misma regularidad, el ente regulador que nos permiten hacer estos cambios, estos sobregiros, que me permiten obviamente tener una relación directamente con un tema, un cheque. Entonces, varios países hoy en día pues ya realmente utilizan todo el tema de transferencias electrónicas para evitar todo este tema de semejanza a lo que es un cheque. Entonces, hay varios países que obviamente no permiten tener estos depósitos en diferentes países y lo que buscamos es que esos países tengan una relación con los diferentes bancos que me permiten obviamente enviar un cheque, que es lo más usual que me permiten obviamente para poder reclamar nuestro dinero dentro de la modalidad que se utilizó. Entonces ya vemos que es una orden incondicional que me permite entender emitir un pago a través de una entidad bancaria. Y es un instrumento inseguro. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad de que los fondos sean insuficientes o que las firmas son incorrectas. O en este caso nos dice que son inexactas en este caso, que puedan causar imposibilidades de hacer un efecto el reconocimiento del pago. Entonces vemos que se conoce como un cheque internacional o un giro internacional, en este caso money order, que nos permite entre otros tener un conocimiento hoy en día. Entonces vemos que esta utilización pues no es tan segura porque nos permite pues desconfiar porque el banco en este caso o que nos emite el cheque, pues obviamente quiere decir que de pronto hay fondos insuficientes y eso permite no tener, pues en este caso, un grado de seguridad. ¿Sí? Entonces hay personas que este instrumento no lo utilizan por lo mismo, porque me permiten obviamente no tener ese grado de seguridad que me permitan obviamente hacer la transacción segura. Entonces veamos que este instrumento no es seguro porque obviamente una de las posibilidades nos dice que es un fondo insuficiente o que las firmas no estén realmente verificadas y no sean exactas en lo posible para hacerlo efectivo. Entonces es posible que los cheques que ellos emitan pues realmente nos faltan una firma del gerente o en este caso el gerente de la oficina, que me permiten obviamente pues revolver otra vez nuevamente a hacer un reproceso, nuevamente ir al banco que tiene el importador y realmente pues generar en este caso un inconveniente obviamente de seguridad sobre el comprador y el vendedor. Entonces vemos la imagen donde se envía toda la mercancía al importador, ¿cierto? El importador hace la solicitud del cheque de emisión del cheque bancario, el banco del importador directamente envía el cheque al exportador, en este caso,
y va de forma circular. Entonces siempre va a utilizar esta forma donde el exportador le envía al importador, el importador emite, en este caso el cheque, la orden de cheque o la solicitud al banco, donde me permiten obviamente generar, en este caso, un proceso de cheque y se envía directamente al exportador o en este caso al beneficiario, en este caso del proceso. Entonces vemos que este instrumento me dicen que realmente es inseguro, pues ya sabemos, una de las funciones es que no cuentan con fondos, o en este caso que una de las firmas no sea coherente en este caso, inexactamente. Entonces vemos que en este caso es una de las opciones, unos instrumentos pues no son muy seguros, pero que existen dentro de los principales instrumentos de pago en operaciones en el comercio internacional. Transferencia bancaria. Uno de los instrumentos que me permiten, obviamente, entender cuál es la función, cuál es el proceso, en este caso seguir, dice que es el concepto de traspaso de dinero de una cuenta del importador a la cuenta del exportador, ya lo veíamos en este caso, para que se cumpla como el comprador debe dar una orden escrita al banco emisor y cruzar una orden por medio de un sistema electrónico o un correo entre los bancos. Entonces realmente en este caso pues el dinero directamente consiste igualmente que en la cuenta del importador al exportador de una orden, en este caso al banco que emite obviamente el dinero para que en este caso pues la persona, al comprador, pues obviamente genera, el comprador genera pues obviamente una orden al banco y me permiten a mí como el importador, o en este caso el exportador, puede generar por medio de un cobro o un cruzar en este caso. Pero ellos realmente lo único que utilizan en este caso es la comunicación entre los dos bancos, ya sea por un sistema electrónico o entre que me permitan obviamente tener una relación pues entre los dos bancos. Realmente el importador lo único que hace en este caso es hacer la orden de importación, la cuenta en este caso del importador, y el comprador da la orden para hacer el pago efectivo. Entonces, y el banco realmente lo que hace es hacer la verificación del banco que emite a la persona que en este caso va a ser el beneficiario de esa cuenta. Entonces, así funciona el tema de transferencias bancarias a través de los diferentes instrumentos de pago y operaciones de comercio internacional. Es lo más usado hoy en día que me permiten obviamente tener, en este caso, una relación directamente de confianza a través de estos medios utilizados dentro de una operación de comercio electrónico. Comercio internacional, perdón. Ese instrumento me dice que pues, obviamente no es un mecanismo de pago, pero en ciertas similitudes o similares típico medio de pago. Asimismo, pues en este caso se hace, por ejemplo, el hecho de aceptar una transferencia significa que se conoce la transferencia y se acepta. En este caso, pues vemos las formas de pago que se utilizan, entonces formas electrónicas de transferencia denominadas SWIFT, CHIPS, CHAMPS y MARTIN. Estas son las diferentes entidades que obviamente pues se intervienen directamente, que me permiten, son las más reconocidas hoy en día en este caso, y vemos cuáles son los diferentes pasos. Primero, entonces vamos a un contrato, vamos a ver la imagen, donde primero está por un contrato, segundo está la apertura dentro de la licitación al banco pues emisor en este caso, y nos permiten obviamente entender directamente con el banco corresponsal. Luego va una conformación nuevamente al vendedor, y quinto pues obviamente se envía la mercancía. Sexto, realmente, quinto, sexto, sí, claro que sí. Y ya se tiene que presentar, pues obviamente, todo el tema de documentación que me permiten, obviamente. Entonces, vemos la imagen que me permiten, es un ciclo, realmente a través de esas transferencias dominadas como las entidades pues, más utilizadas en este momento. Entonces, eso es lo que nos permiten, obviamente, definir cómo se realiza como un instrumento bancario y no como un mecanismo de pago. Entonces, solo es, en este caso, el tema de transferencias de dinero que me permiten, obviamente, entender una relación con las diferentes formas o transferencias denominadas en estos pagos que vemos acá.
La cobranza bancaria es uno de los otros instrumentos que me permiten entender cuál es uno de los pagos de operaciones en comercio internacional, y dice que es el servicio de pago para transmitir según el instrumento de cobro o la aceptación de documentos. Resulta una buena alternativa para el exportador no perder el control de los bienes de una embarcación, o y en este caso, y el importador se entenderá como una oportunidad o oportunamente un arribo. En este caso me permite entender cuál es el uso, cuál es la forma de pago que realmente puede consistir en este caso, en este instrumento que me permite obviamente tener el control de los bienes embarcados en este momento ya tenemos en envío directamente a comprador. Dice, el uso de las cobranzas como medio de pago requiere cierto grado de confianza. Veamos que en este caso, si nos emite, si nos permite confirmar que por medio de este medio de cobranzas, tiene que haber obviamente un grado de confianza que me permiten obviamente tener una certeza. Entonces dice que por cuanto corre el riesgo de la letra de cambio sea rechazada por fondos insuficientes o en dudosos regularidades, en una cobranza se puede presentar un cobro de documentos financieros, letras de cambio, pagarés o cheque. Entonces, en este caso ya vemos que los documentos que me permiten tener son documentos financieros, y en este caso son letras de cambio, pagarés y cheques, o documentos comerciales. Ya hablamos que es una factura o los documentos de embarque o otro representativo dentro de la mercancía que me permiten realmente presentar directamente al banco para hacer el cobro de este instrumento. Entonces, de este pago a través de este instrumento. Mire, uno de los principales instrumentos que realmente siempre se utiliza y es lo más que permite un grado de confianza es el cobro bancario para poder tener un proceso realmente dentro de la importación o la cobranza de documentos de exportación a través de estos modelos. ¿Y me permiten a través de qué? De una letra de cambios, un pagaré, un cheque o documentos comerciales como facturas, documentos de embarque o otros representativos de mercancías, para así mismo poder hacer un cobro. Otra modalidad, otro instrumento que me permite entender, en este caso, es el crédito documentario o la carta de crédito. ¿Sí? Lo más usual que nos permite entrar, lo más utilizado en el comercio internacional es lo que son créditos documentarios o carta de crédito. Entonces nos dice que este es un contrato formal por medio en el cual un banco concede un crédito al cliente ordenadamente por cierto plazo en una suma determinada. El banco cobrará su comisión por un servicio. La carta de crédito surge en cuanto al crédito no es utilizado por el ordenante, sino por un tercero, a quienes se conoce como el beneficiario. En este caso, como vemos la imagen, el beneficiario es la persona que realmente es el que recibe obviamente pues, la forma de pago a través de un crédito documentado que me permite obviamente hacer este cobro directamente. Entonces, me permite realmente mirar quién es la persona que va a hacer el pago, el cobro de este dinero, o en este caso se llama el beneficiario, que es la persona encargada. Dice que el crédito comentario es el instrumento usado especialmente cuando el nivel de confianza entre partes es mínima. Entonces vemos que en este momento es un instrumento pues mínimo, que realmente la confianza es mínima, y realmente lo que permite es que en este caso el crédito al cliente, ¿sí? El banco concede al cliente ese crédito a un cierto término de plazo, a una cierta suma de cantidad de dinero, para que en este caso se preste los servicios y el banco reconoce o el banco cobra en su defecto pues obviamente una comisión por utilizar este medio de traspaso de dinero.
Entonces, se utiliza, pero obviamente en este caso es un nivel de confianza, pues en este caso de ambas partes muy mínimo. Entonces, realmente, pues los bancos pues realmente tienen que tener una relación muy directamente con los créditos, en este caso con los clientes, para generar este tipo de créditos que me permiten obviamente utilizarlo como forma de pago. En este caso, pues vemos cómo es la figura dentro de la imagen. Realmente pues está el banco, ¿cierto? Donde solicita el crédito documentado, que es el ordenante, por medio de un contrato de compraventa, y realmente nos permite al banco eh, tener una forma de pago directamente a través de ¿qué? De una promesa de pago por crédito documentado. En este momento, pues la persona es la que va directamente allá y me permite obviamente retirar ese dinero a través de, en este caso, de un contrato. O en este caso, una promesa de pago que me permiten obviamente cobrar este dinero. Entonces, vemos que ese es uno de los instrumentos que se utilizan más de pronto pues a través de empresas o compradores, que existe una confianza obviamente mínima dentro de las dos personas, o en este caso son personas que ya no tenían en este caso pues esa comercio de exportación e importación, pues obviamente inusual, que ya realmente ya es de costumbre utilizar este método. Entonces ya son dos empresas que son muy conocidas, entonces ya saben cómo es el nivel de confianza entre las dos partes y realmente se puede utilizar. También la obligación de los bancos surge en una carta de crédito que va dirigido a pagar una obligación ajena que surge usualmente en un contrato de una compraventa internacional. Entonces vemos que los bancos también, pues obviamente, se utilizan a través de estos instrumentos, pero a través de una carta de crédito, que va dirigido obviamente para que paguen, pues obviamente un bien ajeno que me permiten obviamente tener un pago de un contrato de una compraventa. Entonces, dice que las dos partes involucradas de un crédito documentado se define a continuación. Entonces, primero, que es el ordenante, ¿quién es? El comprador. El ordenante es el comprador, es el quien solicita la apertura del crédito para ser como una figura. Entonces, en este caso puede ser una persona física o persona jurídica. Entonces, realmente, ¿qué me permiten? Obviamente, el comprador solicitar este crédito para poder, en este caso, hacer el beneficiario a través de, en este caso, de un crédito documentario. El beneficiario es el exportador, a quien se le emite la carta, que puede ser una persona física o jurídica. En este caso, pues es la persona que va, se le emite una carta donde puede ir a cobrar ese dinero, cobrar por tema de la mercancía o el servicio prestado, para poder ellos reclamar a través de una carta, en este caso, que puede ser emitida por, en este caso, el beneficiario, que es, en este caso, la persona que va a recibir el dinero. Entonces veamos que este es otro proceso que me permiten, obviamente, estar involucrado en los créditos documentarios, que nos permiten, obviamente, las dos figuras, quién es el ordenante y quién es el beneficiario. Entonces, vemos las dos personas, que en este caso a través de una carta de crédito, y para qué funciona la carta de crédito. Entonces, ya sabemos que es un contrato de compraventa que realmente dentro de un banco, dentro de la figura del banco, pues obviamente le hace en el caso del comprador, lo ordena al banco, el ordenante, que se haga una apertura de ese crédito para, en este caso, ser como figura para garante para hacer el pago directamente. Y el beneficiario, que es la persona quien va a recibir la carta, que puede ser una persona física o jurídica, para poder reclamar, en este caso, ese dinero de esa transacción financiera que me permitió, pues obviamente, tener una obligación, pagar una obligación. Las dos partes también involucradas dentro del documento se define a continuación. Nos dice también el banco emisor. ¿Quién es el banco emisor? Es el que emite la carta de crédito en atención al contrato o, o en este caso crédito documentario, que obliga a pagar o aceptar la obligación por medio de una sucursal o una corresponsales. En este caso, pues el banco emite en este caso la carta realmente para que se pueda pagar esa obligación realmente, puede ser por medio de una sucursal o una corresponsal realmente. Entonces el banco emisor es el responsable, que en ese momento se emite la carta, para que se pueda en este caso atender o hacer la atención
contrato a un crédito o en este caso un crédito documentado. También, la otra parte involucrada dentro de un crédito documentario también es el banco notificador. En ese caso, suele ser ubicado en un país del exportador, o sea, la persona que exportó el producto. Se notifica y se le da aviso de las condiciones requeridas para el cobro. Tomo como una figura el banco confirmador que se compromete con el beneficiario para hacer el proceso. Entonces veamos que el banco notifica, en este caso al exportador, realmente cuáles son las condiciones que me permiten obviamente generar este cobro y ya realmente no interviene realmente el banco, pues obviamente emite, el banco es el emisor que me permite enviar la carta y el banco que está ubicado dentro del país que hacemos la exportación, en el caso aquí en Colombia, pues directamente nos podemos ver diferentes bancos que tienen convenios directamente con otros bancos en el extranjero y asimismo generar, en este caso, confirmar con el beneficiario el cobro de este dinero. Eventualmente se puede convertir en un banco negociador al descontar las letras de giro por el beneficiario en compra contra el banco emisor, cuyo caso por cuenta de un giro propio. En este caso, pues, obviamente el banco, pues en este caso, va a ser una persona, pues, el negociador, donde me permiten, obviamente, tener cuáles son los beneficios de cuáles son los pagos registrados a través de este servicio que me permite nuevamente generar, pues, obviamente, estar como garante dentro del proceso. Entonces, ellos, pues, cobran como si fuera una comisión y asimismo, pues, obviamente, se le va a entregar su dinero, pero al beneficiario a través de estas dos modalidades involucradas de crédito documentario. Entonces, miramos cuáles son las dos modalidades, que son crédito emisor y banco, banco emisor y banco notificado. Entonces, ya sabemos cuáles son las dos modalidades que me permiten, obviamente, entender este instrumento que me permite, pues, obviamente, poder ser utilizado a través de estos medios. Principales características de carta de crédito. Entonces dice, ¿qué es una carta de crédito para uno? Entonces una carta de crédito dice que es un documento emitido o expedido por un banco a petición de unos clientes, ¿cierto? Entonces en este caso el comprador tiene una línea de bancos, ¿sí? Que ellos obviamente han trabajado ya pues obviamente con su historial, que me permiten obviamente generar o decirle al banco, voy a hacer una compra directamente de mercancía a tales bancos y a tales clientes, en este caso, y realmente emite en este caso pues la carta por medio del comprador al banco para así mismo poder pagar una obligación. En este caso, es quien autoriza un individuo o firma el giro contra la cuenta corresponsal por lo que cuenta el cliente, siempre cuando ciertas condiciones prevengan inconveniencia. En este caso, la carta de crédito emitida por el banco, en este caso, pues obviamente el cliente en este caso, pues obviamente tiene que tener la autorización para generar estos giros de pago y así mismo obviamente con unos, previamente unas condiciones concertadas directamente que me permiten obviamente pagar estos tipos de créditos. Entonces veamos que nos permiten utilizar esto. Entonces ya sabemos que una carta de crédito es un documento emitido o excedido por un banco a petición de sus clientes. Obviamente, pues, la persona que va a pagar, en este caso, la compra o el monto de la mercancía, pues, que obviamente pidió como es para exportación. Principales características, ya vemos, en otras palabras, nos dice que es un compromiso de pago que asume el banco por cuenta del importador. ¿Y a favor de quién? Pues en este caso, al exportador. Siempre y cuando cumpla con las condiciones estipuladas y se presenten los documentos respectivos en el plazo acordado. El banco emisor genera este domicilio al extranjero por el cual el pago sea efectivo a través de bancos filiales en el país exportador. Entonces ya sabemos que en este caso es un compromiso para pagar una deuda. ¿A quién? ¿De parte de quién? Del importador, que es la persona que obviamente va a comprar. ¿A quién? En este caso al cliente, que es el exportador. Obviamente a través de unos ciertos criterios, ¿cierto? O condiciones estipuladas por las dos partes para sí mismo tener en este caso que el banco pueda generar
el pago en efectivo a través de unas filiales del país exportador. Entonces vemos que cuáles serían las directamente solicitudes que me permiten obviamente hacer el pago. Entonces en este caso ellos activan sus líneas de cuenta y asimismo miran cuando su mercancía ya esté acá para poder generar esos pagos. Entonces vemos que eso se determina a través de un tiempo y asimismo pues puede hacer el pago de esa obligación a través de los bancos. Entonces, vemos eh, que ellos utilizan son bancos filiales que esté dentro de la persona donde está. En el caso aquí en Colma, pues utilizan igualmente, puede ser Bancolombia, Banco Caja Social, el Grupo BBVA, cualquiera de los diferentes pagos que tengan convenio con bancos seguramente en el exterior que me permiten obviamente hacer este proceso de pagos. Tipo de cartas de crédito. Entonces aquí donde vamos a tener más cuidado, vamos a mirar cuáles son las diferentes líneas de crédito o cartas de crédito que me permiten utilizar a través de sus principales instrumentos de pago, que esto es, digamos, la forma de pago que nos garantiza hoy en día el pago de aquellas obligaciones que realmente tiene que tener el importador hacia el exportador. Entonces dice que las modalidades de carta de crédito se ajustan a costumbres y necesidades específicas, así como se han surgido una serie de formas de diferentes grados de compromiso y de pago. Entonces vamos a hablar del primero. El primero es el crédito restringido o stringent credits. En este caso, solo puede hacerse en efectivo en un determinado banco, generando el banco emisor que puede hacer condicionada que presenta únicamente este banco notificador. Entonces vemos cuál es en este caso, son bancos o créditos restringidos. Solo el banco emisor es el que indica a qué banco puede hacer o cuál banco es el notificador de ese pago. Entonces realmente no podemos ir, ejemplo, ir a las sucursales que tenemos del Banco Colpatrio y ir a cualquiera de los bancos a reclamar ese dinero en pago de una mercancía del importador al exportador. Sino tiene que ir realmente mirar cuál es el determinado banco que genera el banco emisor para así mismo poder directamente ir a notificar en este caso, pues obviamente al pagador, al cliente en este caso, que es el exportador, que me permite recibir pues obviamente la notificación del pago. Entonces vemos que esa es una de las características de tipo de créditos o cartas de crédito que me permiten obviamente tener un pago. El siguiente es la revocable. Este tipo de crédito o carta de crédito no se ofrece mayor seguridad al exportador. El importador puede dar orden de revocar el pago aun cuando se presenten los documentos adecuados. Entonces, vemos que el revocable, en este caso, dice que nos ofrece una mayor seguridad cuando la mercancía realmente, pues obviamente no es incumplido con el importador o el exportador en este caso, que me permiten obviamente detener la operación y así mismo, pues, así se hayan entregado los documentos beneficiariamente, me permiten realmente hacer este proceso. Entonces, esta es una de las modalidades de crédito o cartas de crédito que me permiten detener la operación y realmente, si no cumplimos con lo pactado, pues obviamente en este caso, o en este caso puede ser el importador, el exportador, pues obviamente el pago de esta obligación. El irrevocable. Una vez notificado el beneficiario, constituye un compromiso definitivo para que el banco emisor brinda un alto nivel de confianza al exportador en cuanto a la seguridad de recibir el pago. En este caso, pues, esta modalidad nos permite obviamente notificar pues al cliente, al exportador el pago, en este caso con una mayor, que nos brinda una mayor seguridad y asimismo me permiten hacer el pago de este dinero. Entonces vemos que es una de las modalidades que me permite tener, que constituye un compromiso, pues en este caso, de un nivel de seguridad de sí realmente que se recibe su dinero. Entonces, esa modalidad de tipo de carta, pues me permiten obviamente tener un grado de seguridad. Otro, nos dice el otro crédito confirmado. En este caso, crédito confirmado es el tipo de crédito CCS, carta de crédito que implica un compromiso definitivo
para el banco que confirma, o sea, el banco que hace la confirmación de la obligación del pago. En este caso es un compromiso adicional, además que garantía de la garantía del banco emisor, con el cual el exportador en ese momento tiene el doble de garantía y solo funciona en créditos irrevocables, que vimos la primera en la anterior función, y es una forma de afianzamiento comercial que facilita la negociación de letra de cambio. Entonces, realmente este crédito confirmado me permite, obviamente, generar pues, una obligación adicional dentro del banco emisor hacia el exportador y buscar, pues, obviamente, una garantía, en este caso, de este tipo de crédito, ¿sí? Y asimismo, obviamente, buscar una facilidad, un tipo de cambio de letra de cambio, o sea, cambio de dinero, pues obviamente por divisas, que me permiten obviamente generar una utilización de estos tipos de cartas. Crédito notificado. ¿Qué es el crédito notificado? Dice que la notificación es el instrumento operativo de una carta de crédito. Acuérdense que es carta de crédito. Ahora bien, es el hecho de notificar al beneficiario, no implica compromiso por parte de la institución bancaria. Las cartas de crédito también representan una serie de variedades según el momento y las condiciones que se realice el pago. Entonces, uno cuando ya notifica realmente, el banco emisor notifica, en este caso el crédito notificado, pues en las cartas de crédito se utilizan para dar pues, por hecho a notificar al beneficiario el compromiso, obviamente, para pagar en este caso esa obligación, pues obviamente con una serie de condiciones para poder realmente retirar este dinero o para hacer este pago. El otro tipo nos dice que es crédito o carta de crédito a la vista. ¿Qué es carta de crédito a la vista? Dice que se paga la obligación con solo presentar los documentos de embarque o despacho, siempre que esto incondicional con las condiciones exigidas, obviamente, coincidan, obviamente, pues con lo pactado. Entonces, ejemplo, cuando generamos dentro del contrato, donde decimos que enviamos el despacho a través que ya está en el embarque, ya podemos presentar estos documentos de embarque a la carta de crédito a la vista, en este caso a los diferentes bancos emisores o al banco de notificación, para poder registrar, obviamente, la obligación de este pago, obviamente con unas condiciones pactadas dentro del contrato. Entonces, cuando hacemos el proceso de embarque, pues realmente la empresa es la que obliga realmente a decir que a través de diferentes bancos pueden hacer, pues obviamente, el pago de esta obligación por medio de los documentos de embarque. Solo con los documentos de embarque me permiten, obviamente, retirar ese dinero, pero siempre y cuando cumplan con las exigencias, que coincidan con las exigencias, pues en este caso las condiciones expuestas dentro de un contrato. Pago diferido. Esta modalidad, al presentar los documentos al banco pagador o confirmador, al exportador recibe de este el compromiso, firma de pagaré una fecha determinada una vez el exportador tenga en su poder el compromiso de pago del importador avalado por un banco emisor. Ya hablamos que el banco emisor es el que nos da las cartas de crédito para que en este caso puedan obviamente ser utilizados por el importador para poder obtener un anticipo del fondo del banco local. En este caso, pues los bancos confirmados, pues obviamente el banco pagador, que me permiten obviamente recibir un fondo local. Entonces, me permite realmente cobrar pues un anticipo de lo evaluado directamente. Entonces, estos pagos diferidos pues me permiten obviamente recibir solo un anticipo de lo pactado directamente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el compromiso de pago no es un instrumento indosable. O sea, quiere decir que no lo puedo pues endosar a otra persona realmente. Tiene que ser directamente la empresa o en este caso el exportador quien tiene que hacer este compromiso realmente para poder tener este compromiso de pago. Entonces no se puede, ejemplo, enviar directamente a cobrar
pues en este caso, pues al mensajero. Dice, Doxa, y puede ir a cobrar este cheque. No se puede. Tiene que realmente ir la persona que hizo el proceso, o en este caso, pues la persona digamos, el exportador, quien hizo la negociación y que está autorizado para hacer estos procesos. Entonces, ese instrumento no es endosable, ya sabemos, y por lo que no se puede ser utilizado para obtener un refinanciamiento. Entonces, yo no puedo utilizar eso para pagar, pues obviamente, a otras entidades o refinanciar un compromiso realmente con los bancos, si tengamos una obligación realmente. Entonces, en este caso, no se utiliza para eso, realmente solo se utiliza para el pago realmente a través del banco emisor que me hace pues el aval para entregarme un anticipo de estos fondos locales que se hizo dentro de lo pactado del contrato. Carta de crédito de aceptación. ¿Qué es la carta de crédito de aceptación? Me dice que esta modalidad, el banco acepta las letras de entrega por un beneficiario al momento de presentar los documentos aceptados por el banco, en el cual queda habilitado para negociar y descontar dicho título. En este caso, se permite la entrega de la carta o los documentos por parte del beneficiario para poder hacer este caso, pues obviamente al habilitar digamos, el retiro del dinero en este caso. Y hacer todo el proceso de dicho título y descontar obviamente la comisión de todo el proceso. Nos dice el crédito negociable. La carta de crédito se denomina así como cuando el emisor incluye una cláusula donde compromete a pagar a cualquier banco el documento emitido, cuando la carta incluye una cláusula de autorización o de un adelanto de pago al exportador, se conoce como una cláusula de, en este caso, roja. Por ejemplo, por otro lado, pues el adelanto es una comisión que representa unos documentos provisionales y se trata de una cláusula verde. Entonces, en este caso, hay dos modalidades dentro de los créditos negociables que me permiten, obviamente, que el emisor incluya dentro de las cláusulas para poder recibir o comprometer el pago a cualquier banco emitido a través de esta carta. En este caso, en las cláusulas, pues obviamente hay unas cláusulas de autorización que me permiten al exportador pues que se pueda obtener este pago. Entonces se llama, en este caso, cartas de crédito con cláusula roja. Y por otro lado, pues obviamente, si se quiere ver ese adelanto, tiene que ver unas condiciones previamente presentadas de los documentos previsionales y se traza una cláusula verde. Obviamente, es una cláusula donde yo puedo permitir que con los solos documentos de embarque o dentro del contrato, pues se puede hacer este proceso de crédito negociable. O sea, se puede transferir o solicitar, pues obviamente, este dinero, ya sea un adelanto a través de estas condiciones. Conocimientos de embarque marítimo o Life. Nos dice que se emite para transportar o para transporte terrestre o marítimo o aéreo a nombre de quien posee la mercancía. Las mercancías deben ir acompañadas de este tipo de documentos conocidos como Life, en este caso embarque marítimo, que representa la mercancía en tránsito. O sea, quiere decir que la mercancía se está enviando y tiene que tener realmente unos documentos que me permiten obviamente entender que la mercancía se está enviando en este proceso. Debe llevar a qué? Un sello, una firma recibida a bordo junto a la fecha de zarpe. O sea, quiere decir que cuando el banco realmente sale del puerto y el sello que se recibió directamente esa mercancía y que ya está a bordo. Entonces, quiere decir que la mercancía ya se encuentra en ese momento y ya se entrega. Entonces, son los documentos que se requieren para presentar una carta de crédito. Entonces, debe tener primero conocimiento de embarque marítimo para poder realmente tener. Entonces, vemos la imagen donde es una carta, en este caso, soportada a través de, en este caso, como conocimiento de embarque para tener un sello, ¿cierto? Una firma, pues obviamente de recibido, y una fecha donde ya realmente el embarque está en ese momento, fecha de partida o de zarpe. Debe evitar aquellos embarques denominados como charter, ¿cierto? Charter parter,
que en este caso incluyen nombres de buques o aquellos que en condiciones overblanch, que son mercancías sobre cubierta, en cuando no serían aceptados por los bancos, al menos que se especifique dentro de la carta. Entonces, es importante que cuando, digamos, tengamos estos documentos, ¿sí? Debemos saber que se debe evitar aquellos embarques denominados como charter parking, donde nos dicen que sobre todo el nombre del buque o aquellas indicaciones que tienen que ver con mercancías sobre cubierta, porque dentro del contenido para presentar estos documentos para el crédito, la carta de crédito, pues varios bancos no van a dar esa misión. Entonces, no serán aceptados por los bancos porque obviamente el riesgo de la mercancía, pues en este caso va a ser alto. Entonces, aquellos documentos que en este caso se debe evitar, esas son las condiciones que se debe evitar para generar lo que es presentar esos documentos para una carta de crédito. Entonces, en este caso, cuando el importador genere estos procesos, debe indicarle a la persona que va a hacer la exportación, que tenga estos conocimientos para sí mismo realmente hacer el proceso de entrega de documentos de carta de crédito o documentos de créditos documentales que me permiten obviamente cobrar este tema de cartas de dinero directamente a través de los diferentes filiales de bancos. Factura comercial. Entonces vemos que la factura comercial es uno de los requisitos para presentar una carta de crédito. Entonces, el importador presenta una factura comercial, o debe tener una factura comercial. Este documento mediante el cual el vendedor hace constar qué va a pagar, cuál es el monto a pagar. Este debe incluir claramente los nombres y las direcciones del vendedor y el comprador. Realmente, quién vende y quién compra. Debe tener claramente esos nombres para así mismo poderlo entregar directamente para generar una carta de crédito de esta factura. También dice que debe el número de orden o contrato o la cantidad o precio unitario o el total a pagar. En este caso, pues las facturas deben ser muy claras realmente. Si es aquí en Colombia, obviamente debe tener una factura de exportación realmente a través de un RUT. En este caso, vemos en la factura de la imagen, nos ven directamente cuál es la factura de exportación, el número, dónde está realmente registrada, cuáles son las condiciones, los nombres completos, la cantidad, la unitaria y en este caso la cantidad total a pagar. Y debe estar descrita de manera completa los bienes y el peso y la cantidad de bultos o la entrega de pago detrás de referencia a la carta de crédito. Esta información debe coincidir con la descripción de las mercancías que aparecen en la carta de crédito. Entonces, si yo entrego esta, debe ser igual a lo que es la carta de crédito. Entonces, cuando se hace, el exportador le envía al importador, que es el comprador de la mercancía, cuando él va a generar la carta de crédito del banco emisor, debe tener estas condiciones para cuando ellos conozcan estos documentos que va a ser como la factura comercial, donde eso es uno de los documentos que me permiten obviamente que constar que cuánto es lo que tiene el monto a pagar del importador y para poder generar pues obviamente el cobro de esto. Entonces debe tener todos los datos claritos para poder realmente tener una coincidencia de quién es el que le va a pagar. Ese banco me permiten obviamente registrar esos documentos y confrontar la información y realmente ver si es real o no. Entonces vemos que si se envía un documento mal o una dirección mal, pues en este caso la carta de crédito pues se va a hacer detenida, ¿cierto? Por el proceso, o en este caso el banco no va a hacer el desembolso por parte de esta carta de crédito, porque la factura comercial no coincide con lo que se requiere dentro de la carta de crédito, en este caso los bancos de emisor o el banco notificador que va a hacer el pago. Entonces vemos cuáles son las condiciones que me permiten obviamente tener este proceso. Documentos de seguro. Entonces, dice que se debe juntar el documento correcto requerido por la carta que cubra los riesgos estipulados a partir de la fecha del embarque. Asimismo, debe concluir el monto y la moneda
que configura en la carta de crédito o factura comercial. No debe faltar la firma del endoso respectivo. En este caso, se debe entregar todo muy completo, el tema de seguridad estipulada dentro del contrato donde dice, mire, yo tengo un tipo de póliza de seguro que esto es lo que me va a cubrir directamente y eso debe conseguir con la carta de crédito, que es en este caso, pues, me permiten obviamente reclamar obviamente este proceso. Entonces, esos son los documentos de seguro que realmente me permiten obviamente hacer este proceso. Dice lista, entonces debemos tener en cuenta lista de empaque o packing lists, o sea, lista como tal de empaques, firmas totalmente verificadas, ¿cierto? Letras de cambio, realmente mirar si en este caso, dentro de los documentos de carta de crédito, cuál es el tipo de letra de cambio que me permiten obviamente hacer el diferente pago acá en Colombia con los diferentes bancos de emisor junto al banco notificador hacia el cliente. En este caso debe tener esos requisitos para obviamente hacer este proceso. Y también certificar el origen, en este caso, pues obviamente saber que el origen es de dónde fue que realmente se emitió este seguro para sí mismo ellos hacer el proceso de esto, verificar el fondo de crédito a través de este banco de emisor al banco de notificador y así hacia el cliente. Entonces mire cuáles son las diferentes modalidades que me permiten obviamente hacer este proceso. Entonces vemos en la imagen donde dice seguros de transporte, que cubren las pérdidas, daños que sufran los bienes asegurados de materia o valores que se produzcan mientras el transporte de un lugar a otro. Entonces hay una clase de pólizas de transporte según la información de la operación, automatizadas, específica según la clase de bienes de transporte, de mercancía o de valores, que asimismo obviamente me permitan tener un nivel de confianza a través de ese seguro. Si es de animales vivos, actualmente bajo una póliza de transporte de mercancías completamente anexo o especial, de acuerdo a la clase de negociación o actividad de importación. Entonces, vemos cuáles son los diferentes seguros que me permiten, obviamente, mirar cuál es el riesgo del transporte de estas mercancías. Contrato de compra y venta internacional. Esa es la última parte que vamos a ver y vamos a entender qué es un contrato de compra-venta internacional. Y nos dice, este contrato de compra-venta es una figura típica del comercio internacional bajo cuyas normas se desenvuelven la importación e exportación que constituyen el acuerdo de voluntades con fines lucrativos entre partes cuyo centro de operaciones se encuentra en un país distinto, o sea, realmente donde se hace la negociación del destino de salida de mercancía y el destino de llegada de esta mercancía del otro país. Sobre una mercancía licitada que se debe pasar por aduanas. En este caso, pues, se debe generar a través de ese contrato para poder hacer, dar, obviamente, normas dentro de la importación y exportación y así mismo poder hacer todo el proceso que ya vimos anteriormente de estas diferentes modalidades de pago de crédito, de cartas de crédito para el pago de importación de mercancía. La compraventa internacional da como origen un contrato de accesorios que posibilitan su realización o que se asegura por parte del contratante que entre ellos o entre otros con los contratos de transporte el seguro de almacenamiento de cuyo conjunto depende del éxito de la transacción comercial. Entonces en este caso dentro de la compraventa internacional pues obviamente se genera pues obviamente unos accesorios que debe tener dentro de la parte de contratante o las partes contratantes, el tema del transporte o contrato de transporte, todo lo que tiene que ver con los seguros, ¿cierto? Ya lo hablamos anteriormente cuáles deben ser los seguros y en este caso el tipo de almacenamiento que se va a entregar. Entonces, todo esto debe tener muy claro para hacer un éxito, en este caso la factura comercial, que es el pago realmente dentro del contrato. Debido a significarse que estas obligaciones del contrato, principalmente la compra-venta, son dependientemente de las emanadas de los contratos accesorios. Quiere decir que dentro del contrato, pues obviamente va a haber esos accesorios o estos contratiempos que realmente deben tener muy claramente en el momento
momento de hacer un contrato de compra-venta. Entonces tiene que ver todo este proceso para sí mismo no tener ningún problema dentro de la carta de crédito que me permite obviamente el pago de estas obligaciones del importador hacia el exportador. Aspectos que se debe contemplar en un contrato de compra-venta internacional. Entonces vamos a ver qué debe tener un contrato de compra-venta. Entonces nos dice que es, primero debe tener un nombre, una dirección de las partes, o sea, realmente del comprador como el vendedor. Productos, normas y características, todo lo que tiene que ver el producto con sus normas, obviamente con, en este caso, los registros aduaneros o en este caso el registro sanitario, dependiendo pues el producto, ¿cierto? Sus características del producto para que el contrato quede bien, obviamente es un aspecto que deben contemplar dentro de un contrato para que ellos puedan, obviamente, hacer todo el proceso de pago. Las cantidades, el embalaje, etiquetado y marcas. Entonces debe ser muy claro, obviamente, qué es lo que va a entregar, la cantidad, el embalaje, cómo se va a entregar, ¿cierto? Cuáles son las características del etiquetado y la marca de los productos que se va a entregar. El valor total del contrato, las condiciones de entrega, ojo, muy importante esto, condiciones de entrega. Para sí mismo, ellos cuando redactan el banco, tiene, o en este caso el importador, que es el comprador de la mercancía, genera esta solicitud de carta de crédito a los bancos que trabajan directamente para que puedan pagar esta mercancía. Debe tener estas condiciones para que ellos puedan, obviamente, saber cómo pueden reclamar en este caso pues este dinero, porque hablábamos que se puede realmente solo con los documentos de embarque. Entonces, una de las condiciones es el tema de condiciones de entrega, para sí mismo, obviamente, una de las condiciones de entrega de este dinero hasta a través de los documentos de embarque. Descuentos, emisiones, impuestos, aranceles y tasas, en este caso, todo lo que tengamos que pagar en aranceles, los impuestos o la tasa que se debe cancelar. Los lugares, el periodo de entrega o envío, cuánto es el tiempo para sí mismo cuando el documento o esté dentro del contrato, se pacte realmente que yo puedo reclamar este proceso o este medio de pago cuando el documento se envíe o en el embarque se envíe o cuando sale directamente del envío del embarque. También hablamos del envío parcial o transbordo o agrupación del envío. Eso quiere decir que tenemos que notificar si son varias entregas, ¿cierto? Si solo es solo un pedido, son varios, entonces realmente dentro de un contrato de compra-venta internacional se debe estipular si realmente es el monto total o se va a hacer varios montos para cumplir esta negociación. Las condiciones especiales de transporte, entonces realmente vamos a ver todo lo que son los e-commerce que me permiten entender cuándo debo aplicar estas diferentes especialidades de transporte para que dentro de la carta o dentro del contrato quede bien redactado. Las condiciones específicas de seguro, entonces ya hablábamos de los seguros que me permiten obviamente garantizar una seguridad en cualquier riesgo de la mercancía para sí mismo, obviamente cumplir con la obligación y realmente pues el seguro es el que tiene que cancelar si hay un riesgo de esta mercancía. Documentos, inspección, licencia y permisos. Documentos, obviamente, todo el tema de exportación, cuáles son los documentos que me soportan el tema del contrato de compra-venta, que se acuerden entre las dos partes. La inspección, realmente qué grado de inspección se debe tener en cuenta. Obviamente por aduanas, igualmente de migración aquí en Colombia y en este caso de migración y aduanas, sistema aduanero en el país emisor que se va a recibir obviamente esta mercancía. La licencia y permisos se debe determinar claramente cuáles son los permisos que me permiten obviamente enviar esta mercancía para ellos tener conocimiento y no tener ningún inconveniente. También los medios de pago, entonces ya vamos a mirar el tema de cómo se va a hacer el medio de pago, si va a utilizar esos instrumentos que hablábamos anteriormente para hacer una garantía de pago. Incumplimiento del contrato, los incumplimientos de contrato por cláusulas de fuerza mayor o de retraso o entrega de pagos, de recurso o arbitraje,
en este caso de idioma también, hacia dónde nos vamos a directamente enviar, para así mismo entender cuál es el contrato que vamos a enviar y cuando se envíe, pues obviamente saber cuál es el idioma que realmente la persona habla al comprador, pues para así mismo dar a entender en este caso y facilitarle pues obviamente la copia del contrato para así mismo saber qué es lo que está negociando. La jurisdicción, en este caso la jurisprudencia de ese país, todo el tema de legalización de normas aduaneros de ese país que me permiten obviamente entender que debe estar estipulado dentro del contrato internacional. Firmas de las dos partes que realmente pues, me permiten ver que están de acuerdo y están realmente, se cumple con todos los aspectos que se debe contemplar dentro de un contrato de venta internacional y asimismo efectuar, en este caso, tema del pago de estas dos cláusulas en ese momento. Vamos a ver 2 minuticos, ustedes me van a decir si sí o si no. Se ve el video, vamos a ver si ya carga para que ustedes lo puedan visualizar, la importación e exportación y los medios de pago más adecuados que ellos utilizan. Exportar e importar. ¿Qué medios de pago son los más adecuados? En el comercio internacional, la elección del medio de pago es algo trascendental a la hora de negociar el contrato. Los diferentes aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir un medio de pago son los siguientes: coste, cargas y gastos a asumir, seguridad a la hora de recibir el cobro o las mercancías en las condiciones pactadas, confianza entre las partes, riesgo país, si el banco del comprador garantiza o no la operación, necesidad de financiación por las partes. Veamos cómo influyen estas variables en nuestra elección. Si la confianza es máxima entre las partes, un cheque, transferencia o remesa simple será suficiente a la hora de elegir el medio de pago. No será necesario que los bancos intervinientes en la operación garanticen el pago. Precisamente por ello, estos medios de pago serán los más económicos. Sin embargo, si no hay máxima confianza entre las partes, querremos utilizar una remesa documentaria o un crédito documentario. La remesa documentaria. La remesa documentaria es un medio de pago donde el exportador remite a través de su banco los documentos comerciales que pueden ir acompañados o no de documentos financieros como letras o pagarés. Estos documentos se entregarán al importador a través de una entidad financiera de su país, bien en el momento del pago, bien cuando se comprometa al pago diferido de la remesa, o bien contra la aceptación o pago de los documentos financieros si los hubiera, y habiéndose cumplido rigurosamente las instrucciones de entrega indicadas por el exportador. En una remesa, las entidades financieras actúan únicamente como intermediarios, sin asumir la garantía del pago de la misma. En este caso, la confianza entre las partes es media, pues no precisan que los bancos garanticen los pagos, pero sí tener el control de los documentos en el caso del exportador y mayor rigor en las fechas de entrega por parte del importador. El crédito documentario. El crédito documentario es un medio de pago en el que el banco del importador garantiza el pago al exportador, si éste presenta los documentos que se le exigen de acuerdo con el condicionado del crédito documentario. Si el exportador quiere eliminar el riesgo país en el cobro, podrá solicitar a su entidad financiera que añada su garantía de pago, es decir, que lo confirme, eliminando así el riesgo país y el riesgo del banco de hecho. Si actúa usted como importador, contar con un banco con una sólida reputación internacional le dará imagen de solvencia ante sus compradores. Por último, las transacciones son susceptibles de ser financiadas,
En el caso de que el medio de pago sea el crédito documentario, esta financiación se podrá obtener con mayor facilidad. Más consejos, infografías y vídeos en espaciodefinanzas.com. Deutsche Bank. Bueno, muchachos, sabemos el último video. Pasamos a la sesión de preguntas. No sé si tienen alguna pregunta sobre el tema para terminar la clase. Profe, buenas noches. Buenas noches. Pues en el último video realmente pues, o sea, ese es casi el mismo proceso, digamos, cuando uno realiza, digamos, yo como consumidor realizo el pago a otra entidad por medio, digamos, de, no sé, de mi tarjeta Movie, por decirlo así. Realizo el pago con mi tarjeta Movie, digamos, para la compra de una bicicleta por, ¿cómo se llama esta plataforma? Pues por esta plataforma que es amarilla, se me olvidó el nombre, qué pena. ¿Amarilla? Sí, señor. Mercado Libre, ¿sí? Mercado Libre, eso. Okay. Digamos, yo hago la compra, o sea, es ese mismo proceso que está haciendo el banco, o sea, la entidad a través del banco para que llegue a su tercero, o sea, al otro intermediario al que le está haciendo el pago, ¿o no es el mismo proceso? No, es el mismo proceso porque en este caso hablábamos de medios de pago, pues digamos no aplica a importación y exportación. Entonces obviamente pues en este caso pues es como si fuera la misma modalidad, ¿cierto? Tú vas a hacer el pago, el banco emisor notifica, en este caso, al banco notificador donde ya se hizo el pago. Pero obviamente en este caso pues no se utiliza todas estas modalidades de crédito que me permiten obviamente el pago. Entonces, en este caso, ustedes cuando van a pagar a través de una tarjeta de crédito, pues debe tener una tarjeta con un fondo de dinero, ¿cierto? En este caso, pues nosotros no tenemos que notificar al banco para que genere este tipo de créditos, ¿sí? Si no tenemos una tarjeta de crédito. En este caso, el importador, o en este caso, el comprador, ellos, para garantizar el pago, pues utilizan bancos para no generar todo ese tema de dinero, pues obviamente físico. Si no, habla directamente con el banco, haga una solicitud de pago de estas mercancías a través de una carta de crédito. Dentro del contrato se colocan unas condiciones que ya hablábamos y asimismo ellos nuevamente el importador puede hacer el cobro de ese dinero de esa importación esa exportación que se hizo. Ok, profe, gracias. Bueno. Buenas noches, ¿me escucha? ¿Carlos? Sí, señor. Sí. Gracias. Pues veo que la labor de los bancos es muy importante en todo este proceso, pero entonces no entiendo por qué toda la gente habla mal de los bancos, porque veo que es vital, o sea, como que sin los bancos no existiese operación, veo que es el pilar. Pero entonces, ¿por qué todo el mundo habla mal de los bancos y por qué o sea, la gente dice que los bancos se enriquecen a costa del contribuyente? Sí, lo que pasa es que a veces los bancos se ve cuando hacen una operación, ¿cierto? Es un intermediario de este tipo de pagos, pues obviamente ellos pues cobran por un servicio, ¿sí? Lo que pasa es que la gente se queja de esos bancos es porque por cualquier transacción o cualquier modelo, pues ellos cobran una comisión por eso. Es el caso de ustedes cuando reciben pagos de algo en una tarjeta, cuando ustedes van a retirar ese dinero, le cobran pues obviamente una comisión, ¿cierto? Por ese manejo de ese dinero. Entonces, eso es el mal genio de muchas personas, porque obviamente, pues, un ejemplo, cuenta por exactamente 2 millones, y te giraron 2 millones, y tú vas a retirar ese dinero, y te cobran la transacción por ese dinero. Si sacas 3 o 4 veces, 4 movimientos de dinero, pues obviamente dentro de los bancos te van a cobrar esos 4 movimientos de dinero. Entonces, pues obviamente tú necesitas los 2 millones y resultas más o menos sacando no sé, millón 980, ¿sí? Entonces, pues, eso es que la gente, pues, eso es que le da mal genio. Obviamente, cuando tú recibes un dinero, por ejemplo, para nómina y todo eso, si te das de cuenta, tú dejas ese dinero en, no sé,
8, 15, 20 días y tú vas a retirar, pues no vas a retirar el mismo monto porque te van a retirar, pues obviamente el monto por la administración de ese seguro. Entonces, por eso es la desconfianza de los bancos y pues mucha gente pues, pues tiene pues cierta inseguridad de los bancos es por eso, más por ese tema. Obviamente por cada peso que uno utiliza y obviamente trabaja, pues ellos hacen un proceso y pues obviamente se van a cobrar a través de estas comisiones que me permiten obviamente administrar su dinero. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna otra duda? Muchas gracias, profesor. Pero Bueno, entonces no es, bueno, yo sé que cuando uno abre una cuenta y cuando uno va a hacer alguna transacción del banco, le entregan a uno para firmar como unas 20 hojas llenas de letra sí. chiquitica por delante y por Ujú. detrás. Y Y no son claros. no conozco la primera persona que haya hecho, voy a sentarme a leer y al final firmo, no la conozco. Y Entonces, yo creo todo que lo no que lo hacen usted, porque tú lo que dices, Carlos, son 20 hojas, son 10, 5, 6 hojas y tú llegas y la letra bien pequeñita y tú con afán, ay, no, firmemos y ya. Entonces, veamos que de pronto no se maneja mucho de ese tema. pero yo asumo que todo lo que usted está diciendo, o sea, que si hacen 6 transacciones, le cobran las 6 transacciones, todo ese tipo de cobros, pues todo eso debe estar ahí. O Exactamente, lo sea, que pasa es que o uno sea, no tiene conocimiento o no se sienta a leer esas cláusulas que me permiten a través de asegurar esa responsabilidad a través de esos bancos. o sea, la culpa no es del banco, porque el banco le da la opción, o sea, lea y si está de acuerdo firme y si no está de acuerdo, pues no firme. Exactamente. Ujú. No sé si usted conozca el caso de la banca en Islandia. Islandia es un país muy pequeño, Ujú. como 370.000 habitantes más o menos. Sí, Y todos los habitantes de Islandia se unieron porque no estaban de acuerdo con la banca y dejaron de pedir préstamos, o sea, pagaron lo que debían y dejaron de pedir préstamos. Y pues finalmente un banco vive de eso, de los intereses de los préstamos, de eso viven los claro. bancos. Ujú. Sí, manejo Entonces el los, dinero. exacto, y los bancos pues empezaron a ver el déficit y le dijeron a la gente, ¿qué pasa? La gente dijo, no, es que ustedes, o sea, están cobrando muy caro y no vamos a seguir utilizando su servicio. Y a la banca de Islandia tuvo que hacer un acuerdo con el pueblo de Islandia para llegar a un estado de equilibrio, ¿no? O sea, nadie le Sí, dice al banco claro. que regale su producto porque pues finalmente es un producto y decía Albert Einstein, y Albert Einstein era científico, no tenía nada que ver con la economía, pero él decía, si quieres conocer el verdadero valor del dinero, pídelo prestado. Sí, claro. Ujú. Entonces, pues el pueblo islandés llegó a un acuerdo con los bancos. No sé por qué no se puede hacer eso en el resto del mundo, ¿sí? Y finalmente, pues lo que decíamos, la gente habla mal de los bancos, pero pues ahí ellos le entregan un contrato que la gente no lo lea, o no sé qué tan dependientes o qué tan independientemente podamos ser de los bancos, porque recuerde que en Argentina, pues los argentinos son como narcotraficantes ochenteros, los argentinos no creen en los bancos, porque a ellos los Claro. bancos se le quebraron como a finales de los ochentas, y los argentinos guardan la plata en caletas. Ellos tienen caletas en las casas y ellos no creen en los bancos. Entonces, no sé hasta qué punto el comercio sea tan dependiente de los bancos o podamos independizarnos un poquito, pues para quitar esos gastos indirectos, ¿no? Lo que pasa es que los bancos, pues como veíamos, son garantes de un medio de pago, ¿cierto? De modo te ofrecen, pues obviamente en este caso, el comprador, el importador, es el comprador de la mercancía, te dice, mira, tal banco es el garante, obviamente que tú puedas cobrar ese dinero. Entonces, en este caso, y ellos, pues obviamente los grandes empresarios, pues no utilizan dinero en físico. Entonces, obviamente lo que vas a hacer es, tú puedes reclamar el dinero con ciertas condiciones, dentro de este contrato que me permiten obviamente pagar a este dinero, a este al exportador a través de estos bancos, para no generar transferencia de dinero para más seguridad. Por eso es que realmente se utilizan hoy en día el tema de los bancos. Bueno, muchachos, no siendo más, ya 8:15, entonces eh, damos por terminada la clase. Espero que realmente hayan tenido conocimiento del tema. A partir del día de mañana ya voy a subir el segundo cuestionario para que ustedes tengan la segunda nota y a partir de la otra semana y las otras dos clases vamos a ver ya realmente antes de más o menos del primero, yo creo que antes del 30
Ya vamos a ir al tercer cuestionario para que ustedes ya tengan la tercera nota. ¿Listo, muchachos? Ok, Listo, profe, profe, muchísimas gracias. Feliz noche para Bueno, todos. bueno, con todo gusto. Gracias, Gracias, profe. profe. Le dice Gracias, a sus profesor. compañeros que a partir de mañana ya van a encontrar el otro parcial. Ok, Ok, bueno. gracias. Chao, muchachos, que descansen.